mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno. ¿Qué piensas del anuncio de que Epigmenio Ibarra se incorporará como analista? No sé si te lo he preguntado en el programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Dice Ciro que no ha tenido ni presiones, ni amenazas de despido, ni nada, ni de la empresa, ni del gobierno, para taparle el hocico a hocicones como Raimundo Rivá Palacio, que ponía el ejemplo de Ciro Gómez Leiva de cómo el presidente quiere tumbar a sus críticos. Pues Ciro Gómez Leiva ha desmentido a Raimundo Rivá Palacio. Y bueno, hoy se presenta por primera vez Epigmenio Ibarra. El presidente dice que no es suficiente para generar un balance en estos medios de comunicación y en estos programas de personajes pues conocidos como golpeadores del gobierno de la Cuarta Transformación, porque estará Epigmenio el miércoles, pero ¿qué pasa después de que se vaya Epigmenio un miércoles? ¿O qué se dirá el lunes, el martes, el jueves, el viernes? Hoy Epigmenio Ibarra creo que le puso también una tunda a Ciro y a los que piensan como Ciro, que son críticos destructivos, por decirlo de alguna manera, del gobierno de la Cuarta Transformación. Fíjate, te voy a presentar dos extractos y ya me das tu opinión de cómo se incorporan estas voces que están a favor de la transformación de México a programas, como te decía, el de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Fíjese nada más lo que dice Epigmenio Ibarra. Para empezar, abrió con fuego. Aseguró que la violencia contra el narco no sirve y madreó a Calderón y a Peña Nieto ahí en ese espacio en el que han apapachado a Felipe Calderón, en donde no le han hecho preguntas incómodas a Felipe Calderón. Ahí estuvo Epigmenio Ibarra esta mañana y esto fue lo que dijo. Toda una estrategia para sacar a las Fuerzas Armadas, a la violencia, a la guerra de la estrategia de gobierno. Y yo te decía, sin embargo, las cifras de violencia, el número de muertos por la violencia es más alto que en los peores momentos del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Felipe Calderón. Pero, lo que nunca se dice es que hoy el Estado, las fuerzas del Estado, no son los principales violadores de los derechos humanos como lo fueran durante los últimos 12 años. Y además hay otra cosa. Cuando tú desatas la guerra, desatas el infierno. Hay una ley que se llama de proporcionalidad de medios en la guerra. Si tú sacas un helicóptero, me obligas a mí, tu enemigo, a tener un arma antiaérea, aunque sea un RPG-7, que no es propiamente. Si sacas un vehículo blindado, me obligas a tener una Barrett que perfore blindajes. Es una ley. Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular es tres cosas del enemigo: su capacidad logística de aprovisionamiento, de armamentización, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas. Felipe Calderón era un remedo de general. Ninguna de estas tres cosas consideró. Y resulta que entregó al país a una violencia demencial que no para cuando tú retiras tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz. Que lo eran antes de que asumiera Felipe Calderón. No. En Nuevo Laredo, en Michoacán, eran localizadas y su capacidad Michoacán, logística. No sé, pero bueno, habría que analizar el caso por caso. Échate para atrás y revise los procesos de armamentización. Sí. Nuevo Laredo, 2006, Michoacán, 2005. Zonas muy limitadas, y a la hora de tomar la decisión Jalisco, de declarar la guerra, Veracruz, detonó Sinaloa, todo eso y provocó un desorden en el país. Dice el presidente que pateó el avispero. Hizo más que eso. Desató el infierno. ¿Y dónde estamos hoy, Epigmenio? Hoy estamos en la segunda mitad de este gobierno. Hoy estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia. La violencia contra el narco no sirve.
No sirve, no lo paras con fusiles. ¿Y entonces? Tienes que atacar las causas, no las consecuencias. Mientras atacas las causas, ve las historias que ha hecho Humberto Padgett en Zacatecas de los pueblos que se han vaciado. Anoche presentamos en la televisión el regreso con los soldados de unas personas a Sarabia, Zacatecas. Es la guerra. Llegaron a ver la destrucción, lo poco que tenían. Así es. Deshecho. Así es. Y ya vamos a la mitad de este pues gobierno. Es que tú no ya puedes matar a tantas personas durante tantos años. Fueron 6 años y de este llevamos 6 ya vamos y Peña Nieto. ¿Peña Nieto qué hizo? ¿Se cruzó de brazos? Y entonces Peña Nieto hizo exactamente... No. ¿Va a administrar qué? 12 años de guerra. Transforman un país y abren heridas que tardan generaciones en cerrarse. La gente piensa que la guerra fue un juego. Los que la han vivido, esos que regresaron a Sarabia, saben que regresaron y se volvieron a ir porque saben no pueden que eso, vivir saben ahí, sí. Las heridas que eso causa, saben que las venganzas cruzadas duran décadas. Desgraciadamente, si tú analizas la historia de las guerras y lo que dejan en la población, el nivel de degradación. Entonces yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno. Y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy. Y a Peña Nieto. Ambos son responsables. Porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la responsabilidad de López Obrador ante el México de hoy, ante la violencia? Su responsabilidad. Ante Sarabia, Zacatecas, muy bien, la herencia y la guerra y todo. Él tiene que gobernar hoy. Tiene que proteger a la gente en esas regiones. Y eso no está ocurriendo, Epigmenio. Tiene que gobernar hoy, sí, cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia. Sin resultados. Sin resultados. Tardan más. No los veremos en este sexenio. No necesariamente. Tardan más. El nivel de descomposición del país. Y en ese tono se dio el debate entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra. Creo que Epigmenio fue a dar cátedra y fue a básicamente decirle a Ciro: has quedado como payaso cuando has tenido enfrente a Felipe Calderón y no lo has cuestionado. Lo que también fue importante que fue a decir en este programa del golpeador Ciro Gómez Leiva, en la golpeadora Radio Fórmula, este análisis que hace precisamente Epigmenio Ibarra. Y a esto le están apostando en la lucha contra López Obrador, en la guerra sucia, en deshumanizar al personaje. Esto me pareció muy interesante. Escuche. Horas de nosotros. Es muy sorprendente y yo les pido a quienes nos sigan y nos escuchan que se pongan atención a una cosa. La matriz de los insultos que hoy caen sobre ti a causa de mí pretenden deshumanizarnos. Yo soy menos que cosa. De rata inmunda, de viejo decrépito, de lamehuevos, de cacas, no me bajan. ¿Por qué? Porque hay estrategia. La estrategia es la violencia verbal que incita a la violencia física, por un lado. Y la estrategia es la misma que los nazis seguían con los judíos. Cuando tú vuelves a tu adversario menos que cosa, es más fácil eliminarlo. Yo denuncio ese hecho del que hemos sido víctimas ahora tú y yo, del que es víctima todos los días el presidente y todos los que de alguna manera lo apoyamos. Entonces, tenemos que rescatar el valor de la palabra, considerar al otro, al que odias, al que consideras tu enemigo, un ser humano, con el que se puede debatir, con el que se puede hablar. Suena hasta cierto punto chingón la voz de Epigmenio Ibarra en estos espacios, pero yo creo que no es genuino el interés de disque pluralidad de Ciro Gómez Leiva ni de apertura de Radio Fórmula. Se están colgando del rating que les asegura una figura como Epigmenio Ibarra, pero al final esa es solamente mi opinión, es punto y aparte. Y sobre esto que decía Epigmenio Ibarra, pues por eso le han apodado, por ejemplo, ¿no?, con mucho respeto, el cacas al presidente, porque lo están buscando deshumanizar. Y ojo lo que dice Epigmenio, que después de la violencia digital
la violencia verbal, se apostaría a la violencia física. Mi querido Jaime, para cerrar, tu opinión acerca de pues esto que ha generado muchas olas, que Epigmenio Ibarra, una voz pro 4T, vaya a meterse precisamente a la cueva del lobo. Mira, yo te confieso que tengo sentimientos encontrados porque voy a ver si lo puedo articular bien mi respuesta o lo que es lo que pienso. Por un lado, una parte de mí no le hace mucha gracia que Epigmenio Ibarra vaya a codearse, por lo menos, aunque sea un día a la semana, en el programa de Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque al igual que tú, desconfío de las intenciones reales de Ciro Gómez Leiva, y yo lo veo, este intento de invitar a Epigmenio es como un intento de taparle el ojo al macho, para que digan, ven, como nosotros somos democráticos, somos plurales, recibimos voces que no piensan como nosotros, que nos critican, que están en la acera del frente, que es un poco el golpe de timón efímero, por cierto, que dio Carmen Aristegui cuando invitó a Pedro Miguel y a otras personas de izquierda a debatir. Al Fisgón, a debatir en su programa a propósito de historia, super reportaje que se cayó en cuestión de días, ¿no? De la Casa Gris. Entonces, esa parte de mí no le gusta mucho ese hecho, porque además es esta vieja táctica de lavar, de blanquear las reputaciones de periodistas como Ciro Gómez Leiva, poniéndolo frente a un periodista corresponsal de guerra de mucho empaque intelectual como Epigmenio Ibarra. Salúdame, ¿no? A mi esposo. ¿Perdón? ¿Que saluden a mi esposo? No, señora, ¿qué va pasando por aquí? Saludos a su esposo, señora. Bueno, bueno, pero otra parte de mí, fíjate, este es un tema no fácil, no es fácil, porque, y te voy a decir por qué. Pero por otro lado, yo creo que es buena idea que Epigmenio Ibarra acuda a hablar en un programa como en el de Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque Epigmenio Ibarra tiene muchas virtudes, ¿no? Y una de ellas es que ha sido periodista. Mira, es un periodista que se pateó América Central, sabe lo que es la violencia, sabe lo que es el horror de la violencia, y yo creo que cuando lo estaba escuchando a este Epigmenio, me acordé de un libro magistral de Andreas Schedler que se llama En la niebla de la guerra. Bueno, durante 12 años, los que mencionaba Epigmenio, durante 12 años, los medios de comunicación y periodistas como Ciro Gómez Leiva nos sumergieron a todos en esa niebla de la guerra que nos impedía ver con claridad qué es lo que en verdad estaba pasando, ¿no? Pocas veces te asomabas a esa ventana donde podías ver el horror, las fosas comunes y todo este rollo. Y curiosamente, fíjate por dónde, Vicente, es durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador donde esa niebla se disipa. Y somos capaces de ver a través de esa ventana, no el horror de hoy, que sigue estando ahí, pero ese horror que viene del pasado, ¿no? De 12 años consecutivos. Entonces, que un personaje como Epigmenio Ibarra, que es experto en desbrozar y soplar y despejar nieblas, venga y le diga en su cara, no, espérame, no, esta mierda viene desde hace mucho tiempo atrás y ustedes la callaron, ustedes contribuyeron con su silencio, y ahora se asombran y dicen, no, pues es que esta es ahora responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya no se acuerda, Ciro, todos estos años de encubrimiento en el que participaron periodistas, intelectuales, diplomáticos? Yo me acuerdo de Arturo Sarucán como embajador de México en Washington durante la presidencia de Calderón, cómo regañaba a los corresponsales extranjeros por consignar las carnicerías que había en México. Entonces, yo creo que este intento burdo de Ciro Gómez Leiva de taparle un ojo al macho, él o su patrón, pues no va a llegar a ningún lado, porque a mí ya nadie me convence del hecho de que Ciro Gómez Leiva es un farsante,
Eso, yo estoy seguro, nadie me va, a mí ya se perdió la oportunidad de redimirse Ciro Gómez Leiva. En cambio, creo que de este lance, Epigmenio Ibarra puede salir muy bien librado, a pesar de los insultos que le llueven. ¿Por qué? Porque su misión, ahora sí que su misión en esta cueva del lobo va a ser disipar esta niebla, y poner frente a nuestros ojos, toda la realidad horrorosa, todo ese horror que periodistas como Ciro Gómez Leiva contribuyeron a sembrar para que todos los mexicanos creyéramos que estábamos viviendo en el país de las maravillas, ¿no? Con una democracia cuasi perfecta, ¿no? Donde los casos de violencia eran casos aislados, ¿no? Donde no había riesgo de Estado fallido. Y ahora se asombran que porque asesinan a 17, ¿esto no pasaba antes? Pues claro que pasaba. Entonces, yo no sé si me he dado a entender, querido Vicente, pero creo que es complicado ver, y a mí no me gusta realmente, es como el experimento que están haciendo y han hecho el Washington Post con Carlos Loret de Mola, que lo mezclan a una manzana podrida con manzanas buenas para limpiarle la reputación a Carlos Loret de Mola. Tampoco lo va a conseguir, ¿me entiendes? Pero en el caso específico de Epigmenio es un hombre con muy robusto intelectualmente, y yo estoy seguro que va a salir bien librado. Mi querido Jaime, siempre es interesante escuchar tus opiniones y te agradezco tu paciencia. Te mando un abrazo y cerremos invitando a la gente a tu canal de YouTube para que se sigan sumando, a tus redes sociales y para que lean lo que publican en la Jornada Sin Fronteras. Así es, querido Vicente, ahí seguimos tirando del carro, tirando de la carreta, a veces como un burrito y a veces como Ulises, tratando de jalar mayor adeptos. Y para que crezca este canal no apto para cínicos, transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30 horas, pero también nos pueden seguir a través de nuestras redes en @JaimeYourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, donde estamos registrando las consecuencias, el impacto de la guerra ahora mismo en Ucrania, con ya más de 2 millones de desplazados. Muchas gracias, como siempre. Otra vez, felicidades por el trabajo de ayer. Yo sé que es duro, es complicado, pero neurosis de reportero, querido amigo. Muy bien, mi querido Jaime, te mando un abrazo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México y déjenme saludar a otros dos amigos